Mi abuela era de San Isidro, un lugar lejos, incomunicado. Solo he ido una vez y no me quedaron ganas de volver. Creo que ni a ella, de no ser porque allá están enterrados sus papás y de vez en cuando tenía que ir a verlos. Esa vez que fuimos me contó que a ella la pusieron a trabajar desde que estaba muy chica. Cuando se murió su papá, su mamá tuvo que sacar adelante a la familia haciendo de todo, horneando panes, pasteles, guisando carnes, preparando mermeladas y conservas. Y como no había transporte ni nada, mandaba a sus hijas a entregar los pedidos a las rancherías, a veces a horas que no tienen sentido. A mi abuela la mandaban los lunes a las 4 de la madrugada a dejarle un pedido a una profesora que vivía en otro pueblo. Se iba con una canasta de huevos y una docena de panes salidos del horno de leña. A esa hora, en el cerro, el frío te corta la cara. El camino era pura terracería y piedras, huizaches y nopales que en la oscuridad parecen gente parada a la orilla de la vereda. Decía que le mandaban el pan bien caliente, por lo que ella se iba abrazando la canasta para que no se le congelaran las manos, pero el resto del cuerpo temblaba. No se oía nada, ni pájaros ni perros, únicamente el ruido de sus propios pasos en la tierra y el viento rasgándose en los matorrales. Caminaba sola y en una oscuridad tal que apenas se alcanzaba a ver la silueta de los cerros. Me decía que a esa edad, en ese lugar y en esa época, no había nada a que tenerle miedo. No obstante, en esa madrugada en específico, sintió que algo no estaba bien. Ella sabía que estaba a medio camino, exactamente a la mitad del recorrido cuando le tocaba cruzar el río. Era la parte más difícil porque a veces había que dar una vuelta enorme si era época de lluvias, ya que uno de los dos puentes se inundaba y no había forma de pasar. El pueblo estaba en una zona tan alta que las nubes se metían entre las casas y los cerros casi a diario. A veces la luna alcanzaba a iluminar el puente a lo lejos. Se veía como una mancha gris entre la oscuridad. Esa vez vio el puente, el borde del río y la hilera de árboles que crecían en la orilla, cuando de repente todo desapareció. La neblina bajó de la montaña de golpe y lo cubrió todo en un segundo. Mi abuela llevaba una lámpara de aceite, pero en medio de esa nube, la llama no servía de nada. La luz formaba un círculo blanco que no dejaba ver más allá de sus propios pies. En eso, una mujer le salió al paso. No escuchó pasos ni ramas rompiéndose. De un momento a otro, simplemente ahí estaba. Le preguntó a mi abuela con una voz muy bajita si la podía ayudar. La chamaca se detuvo y por puro instinto le buscó la cara. Cuando la miró a los ojos, sintió terror. Vio un vacío total en esa mirada. No había brillo ni expresión, nada. En ese mismo instante se acordó de lo que siempre le decía a su madre, que cuando hubiera neblina tuviera cuidado de no irse a un barranco, pero sobre todo que jamás le hiciera caso a la mujer que saliera de entre las nubes. Me decía mi abuela que se le puso la piel de gallina al darse cuenta de que ya la habían advertido de eso exactamente. Apretó la canasta y siguió caminando, tratando de ignorarla.
Estaba aterrada porque al verla de reojo, notó que la mujer no caminaba, sino que parecía que se deslizaba sin tocar el suelo. Miró por encima del hombro y vio que la figura venía ahí, pegada a sus espaldas. Le daban ganas de echarse a correr, pero no podía. Si corría, la mujer se deslizaba más rápido. Y además sabía que si tropezaba iba a romper los huevos y a tirar los panes. En ese momento le dio más miedo regresar a su casa con la canasta vacía y sin dinero. Cuando por fin llegó al puente, se topó con lo peor. El puente estaba destruido. Las cuerdas todavía colgaban de un lado al otro del río, pero ya no había tablas, no había plataforma, no había por dónde cruzar. La mujer se le paró justo a un lado. Se le acercó al oído y le volvió a preguntar, casi susurrando, que si no quería que la ayudara a pasar. Mi abuela se quedó paralizada, pero seguía empeñada en ignorarla. Tenía las palabras de su madre sonando en su cabeza. No le hagas caso, no le hables, no la mires. Bajó la lámpara y la canasta a la tierra. Sentía la respiración de la mujer justo detrás de la oreja, un aliento frío. Se quitó los zapatos, los acomodó dentro de la canasta y, con el corazón latiéndole duro, metió un pie al río. El agua estaba tan helada que los dedos se le durmieron de inmediato, como si los hubiera sumergido en hielo. La corriente era manejable al principio, pero conforme avanzaba hacia el centro, el nivel del agua le llegó a la cintura. Tuvo que elevar la lámpara y la canasta sobre la cabeza. Si el pan se mojaba, el trabajo de toda la madrugada se perdía. A medio cauce pisó algo sólido y cortante que la hizo saltar del susto. Habría sido una rama o una piedra filosa, pero casi tiraba la mercancía. En el traspié la lámpara se hundió y el aceite chisporroteó antes de apagarse por completo. Llegó a la otra orilla tiritando, con las piernas engarrotadas por el frío. Intentó encender la lámpara, pero los cerillos, guardados en el bolsillo del delantal, estaban empapados. Sin luz, avanzar por la vereda era imposible. Ni bien había llegado al otro lado del río, la mujer ya estaba en la orilla. No tenía los pies mojados, ni una sola gota de agua en el vestido, simplemente estaba ahí, inmóvil. Mi abuela dice que no caminó, que parecía flotar sobre la superficie del agua. Se le acercó de nuevo para ofrecerle ayuda. ¿Qué vas a querer a cambio?, preguntó mi abuela con un temblor en la voz. Tenía claro que no debía dejarse engañar. La mujer solo le extendió una hoja de papel doblada en 4. Mi abuela, forzando la vista en la penumbra, leyó el nombre en voz alta. Manuela Domínguez, nacida en 1850, fallecida de una hemorragia en 1874. En ese instante, sin que nadie la tocara, la mecha de la lámpara se encendió sola. La mujer se echó a llorar, pero ese llanto sonaba más a una imitación que a dolor real. Luego le sonrió a mi abuela y abrió los brazos para abrazarla. Mi abuela, recordando las advertencias de su madre sobre los abrazos de los muertos,
se hizo a un lado y en su lugar le extendió la mano. La mujer la sujetó con una fuerza extranormal. Mi abuela sintió una descarga gélida que le recorrió el brazo hasta el hombro. Aquella punzada le durmió los nervios al instante. En un parpadeo, la figura se desvaneció. Mi abuela no esperó. Huyó de la escena sacudiendo la canasta al correr hasta que dejó atrás el río. Cuando estuvo segura de que no la seguían, se detuvo a revisar la mano que había sido apretada por la muerta. Era una mano de la que ya no tenía control. No la podía mover, no sentía el contacto, ni siquiera el aire de la madrugada. Le habían advertido que si un muerto te abrazaba, era para llevarte con él, para que le hicieras compañía en donde sea que estuviera. Mi abuela se salvó por puro reflejo. Hasta el día de hoy tiene esa mano paralizada. Ella dice que es una mano muerta. No siente el dolor, ni el frío, ni el calor. Una vez, para ver si era cierto, le dio un pellizco fuerte en el dorso de la piel. No reaccionó. Se sentía exactamente como tocar la carne de un animal que lleva horas muerto. La memoria es buena para unas cosas, mala para otras. Del día en que pasó lo que te voy a contar, me acuerdo hasta qué tarea estaba haciendo antes de que saliéramos a la calle. Estaba haciendo figuras geométricas con cartulina gruesa. Se me acabó el resistol y me hizo falta más papel. Llevaba como 3 horas haciendo la maqueta, ya estaba harto. No me vendría mal una caminata larga para desestresarme. Pedí dinero y permiso para ir a la papelería. Mi mamá subió por su monedero, pero se tardó. Bajó cambiada porque me iba a acompañar. No estaba en el plan que fuera conmigo, pero podría funcionar. Y como si me hacía falta estirar los pies y dar una buena caminada, le dije que la papelería de acá a la vuelta estaba cerrada, que tendríamos que ir a una que estaba medio lejos pero bien surtida, cruzando el río de las avenidas. Un río de desechos medio entubado y medio a cielo abierto que divide Pachuca en dos. En donde nosotros íbamos a cruzar, el cauce está expuesto, dejando un vacío de varios metros de profundidad entre las banquetas y el fondo del canal, apenas delimitado por un barandal de acero picado por el óxido. Se estaba haciendo de noche, eran como las 7 más o menos, justo en temporada de lluvias. Pero ese día no había llovido y el canal no llevaba basura de gran tamaño. Solo un líquido denso y opaco de color verde oscuro, producto de las descargas directas de los sanitarios y el lodo removido por la lluvia. La superficie era aceitosa, sin espuma, y se movía algo rápido. Cruzamos el puente a un lado de los carros y con el canal a la izquierda. La emanación de metano se volvía más agresiva al acercarse a las juntas del puente. Mi madre miraba hacia el frente. Yo eché un vistazo al río verde. Vi que algo se movía entre las aguas. A lo lejos, en medio del canal, se alcanzaba a distinguir la silueta de una niña de aproximadamente 6 años. Llevaba puesto un vestido rojo con lunares blancos,
una prenda que no encajaba con el clima ni con la hora. Un vestido con un diseño que recordaba a las fotos viejas. Estaba agachada, metida en el agua contaminada que le llegaba abajo de las rodillas. Su pose no denotaba malestar. Se comportaba como si perteneciera a ese sitio. Al momento parecía que estaba ocupada buscando algo bajo la superficie del agua. Su figura se veía estática y desgastada, un elemento más en ese paisaje gris del canal. Se me hizo muy raro. Le di 2 toques en el hombro a mi mamá para que volteara, y entonces le señalé a la niña. Veníamos caminando y ya casi íbamos a cruzar. Mi madre se detuvo y se regresó a la mitad del puente. La niña no actuaba como si estuviera perdida. Lamentablemente hay muchas personas en situación de calle que se refugian en esas estructuras. Mi mamá se quedó un rato mirando en su dirección. Pensé que en un momento le iba a gritar algo o le iba a preguntar por sus padres, pero solo se reincorporó al camino. Sin que me dijera nada, fui tras de ella y atravesamos juntos la calle. La vi rara y le pregunté si todo estaba bien. La niña me dijo, hay algo malo con esa niña. Estaba muy de acuerdo con mi mamá, pero ¿qué podíamos hacer nosotros para ayudar a solucionar ese problema? Ella me dijo que la cosa no iba por ahí. Me dijo que hace como 30 y tantos años, cuando ella era chica, justo a esa altura a la que cruzamos, se cayó una chamaca al agua y se ahogó. Una niña que tenía el mismo vestidito que la que acabábamos de ver. Rojo con lunares blancos. O sea que lleva el mismo vestido, no entendía bien. Es la misma niña, me contestó. A ella le aprendí a no creer en fenómenos que no tuvieran una explicación física o biológica. Siempre fue de ideas cuadradas, ajena a cualquier interpretación metafísica de la realidad. Y ahora me estaba diciendo que la niña que se ahogó cuando ella era chica era la misma que vimos antes de cruzar la calle. En los años 70, el canal era una zanja abierta con paredes de tierra y piedra. No tenía muros de contención. Ahí era un punto crítico de accidentes donde los carros se salían del camino con facilidad. En ese entonces, el cauce servía como el tiradero oficial de cualquier cosa que la gente quisiera desaparecer de la vista pública. Llegamos a la papelería casi cuando estaban cerrando. Compramos el resistol y las cartulinas. De regreso, poco antes de llegar al puente del canal, volvimos a hablar de la niña. ¿Cómo íbamos a saber si era la misma? Si vemos a sus papás, no es, para lo cual tendríamos que localizarlos. Cruzamos, nos asomamos al canal. La figura ya no estaba. Pero de pronto escuchamos que gritó, venía del otro lado del puente. Nos atravesamos y la vimos que estaba sola. Jugaba sola. Se encontraba acuclillada en el borde de cemento del canal, dándole la espalda al tráfico y a la acera. Mantenía una posición estática y sus manos realizaban movimientos repetitivos sobre el suelo húmedo, en una actividad sin sentido aparente. ¿Qué podría estar buscando en el río de agua verde?
No reaccionaba al ruido ambiental de los vehículos ni a la proximidad del agua contaminada. Permanecía aislada como un objeto inerte o como una pieza de basura. Caminamos a la orilla del canal, a un lado del paso de los coches. Fuimos hasta donde estaba ella a ver si no se echaba a correr. Mi mamá le gritó. En un instante, la niña atravesó las paredes del canal. Sentimos escalofríos los dos al mismo tiempo y nos echamos a correr a la casa. La otra vez me marcó mi mamá para preguntarme por sus nietas, que como ya iba a ser el cumpleaños de la más grande, quería sacarla a pasear. Platicamos como unos 20 minutos. Cuando ya nos estábamos despidiendo, me dijo que se acababa de acordar de algo que me quería contar. Me preguntó que si recordaba al señor del carrito. No había pensado en esa persona desde hacía mucho tiempo. Creo que desde que me salí de casa de mi madre. Entonces me vino a la memoria dicha persona. Desde que era chico, por las tardes, como a eso de las 6, por la colonia pasaba un señor empujando un carrito. Vendía dulces, baratijas y golosinas. Todo lo traía empolvado porque siempre venía por debajo de la banqueta. Le comprábamos muy de vez en cuando, pero como era un elemento que se presentaba todos los días, quedó marcado como un símbolo de mi infancia. Es lo mismo con el triciclo de tamales que pasa por todas las calles de la Ciudad de México, o la camioneta de fierro viejo, los merengues, los camotes, o la persona que toca el triángulo que sepa Dios qué venderá. Me vinieron en ráfaga momentos de mi infancia donde ese señor aparecía en el fondo, caminando despacio, cansado. ¿Qué le pasó? Se murió, dijo mi mamá. Cuando lo dijo, sentí algo en el cuello, en la garganta, en la espalda, como si alguien me hubiera pasado con delicadeza las yemas de los dedos por todo el cuerpo. En ese instante me acordé de algo horrible que yo ya había olvidado por completo. Ese señor vivía a espaldas del mercado, en un callejón, a un lado de la iglesia donde hice mi primera comunión. Ese callejón, tantos años después, me seguía pareciendo aterrador. Tenía sentido que el tipo viviera en un lugar así. No tenía hijos, no tenía esposa. Vivía solo, completamente solo desde siempre. Recuerdo que una vez venía regresando del parque con mis amigos. Esa vez me salí sin permiso y en la calle me encontré a mi abuela con una de mis tías dando la vuelta en la esquina del mercado. Para evitarme el regaño y que me llevaran a la casa jalándome de la oreja, me separé de los otros chamacos y me metí en ese callejón para esconderme de ellas. Eran como las 9 de la noche. Las calles estaban oscuras y lucían muy solitarias, pero eso se debía al vacío que deja un mercado después de que cierra sus cortinas y sus puertas. El callejón se veía peor, ni siquiera estaba bien iluminado. En esa dirección llegué a un recodo donde el muro del mercado se unía con la barda perimetral de una planta de tratamiento. Como tal, no era una casa, no era una construcción independiente,
sino un cuarto de despojos, un anexo técnico originalmente destinado al almacenamiento de herramientas o de desechos orgánicos de la zona de carnicería. El nivel del suelo en ese punto se había hundido con los años. Para llegar a la entrada, tuve que bajar 2 escalones improvisados con bloques de cemento. El techo de la estructura quedaba por debajo de mi frente, obligándome a encorvar la postura antes de tocar. Yo no lo sabía en ese momento, pero ahí vivía el hombre del carrito. La puerta de lámina no estaba cerrada, permanecía entreabierta unos centímetros, dejando escapar luz amarillenta del interior. Empujé el metal, que apenas hizo ruido al rozar con el piso de cemento, y pronuncié un saludo. «Buenas noches», dije. Nadie respondió. El silencio en el interior solo estaba interrumpido por el goteo de alguna tubería externa. Entré. El espacio era opresivo. La losa de concreto estaba tan baja que me resultaba imposible ponerme de pie por completo. Debía mantener el cuello flexionado para no tocar el techo. A la entrada, obstruyendo parte del paso, estaba el carrito de madera. Visto de cerca, las ruedas de metal estaban brillantes por el uso, en contraste con la estructura de madera astillada y los dulces empolvados que aún descansaban en la parte superior. Unos mecates de plástico atravesaban la pieza de muro a muro, cargados con ropa húmeda que a la vez servían como una cortina divisoria. Era predominante la presencia de humedad y encierro prolongado. En las paredes de concreto todavía se veían los ganchos de acero oxidados empotrados a la altura de los hombros que antes sostenían los canales de carne. Aparté una de las prendas colgadas para ver el resto del cuarto. Al fondo, bajo el foco desnudo que colgaba de un cable negro, estaba una silla de madera con el respaldo hacia la pared y una cama. En la cama reposaba el señor. Tuve que avanzar con el torso inclinado hasta quedar a menos de 1 metro de él, porque lo que vi no encajaba con ninguna lógica. El hombre estaba desmembrado, pero no de forma violenta. Simplemente estaba desarmado. El tronco principal descansaba sobre una estera de palma colocada encima de un bloque de cemento. Los brazos estaban unidos al torso, pero las piernas habían sido removidas y se encontraban recargadas contra la base de la cama, verticales como un par de botas rígidas. La cabeza no estaba sobre los hombros, reposaba de lado en el asiento de la silla de madera, justo bajo la luz del foco. No había sangre, no pienses en una escena del crimen. En su lugar, un cableado negro y delgado, similar al de las instalaciones eléctricas improvisadas, recorría el espacio. Los cables colgaban del techo como telarañas, se conectaban a un contacto múltiple de plástico y de ahí se distribuían hacia las secciones del cuerpo. Un cordón principal salía por la parte superior de la puerta de lámina, perdiéndose en la oscuridad del callejón para alimentarse, presumiblemente, del alumbrado público o de alguna toma ilegal del mercado. Me acerqué más, forzando la vista. La textura de las manos era idéntica a la piel humana. Tenía poros, manchas de sol, arrugas profundas y uñas desgastadas por el trabajo.
tampoco estaba muerto, y eso era lo que más susto me da al día de hoy. Vi que el torso presentaba un movimiento rítmico. Se tensaba y se distendía, simulando una respiración que no producía sonidos. Observé la cabeza en la silla. Los párpados estaban cerrados, pero la piel de las mejillas conservaba una flacidez natural, coherente con la edad que aparentaba el señor. La posibilidad de que esos ojos se abrieran mientras yo estaba atrapado en esa postura encorvada, en un espacio donde no podía correr ni ponerme de pie, me produjo una parálisis momentánea. Sin apartar la vista de la cabeza, saqué 2 billetes del bolsillo, los puse con cuidado sobre una pequeña mesa de madera, junto al torso que seguía expandiéndose y contrayéndose bajo la luz amarillenta. Me dio pena haber invadido su privacidad, por eso dejé el dinero. Retrocedí lentamente, cuidando de no tropezar con el carrito o enredarme con los cables que pendían del techo, hasta que sentí el aire frío del callejón en la espalda. Solo cuando alcancé la esquina del mercado y sentí la amplitud de la calle principal, me permití reaccionar. No corrí para no atraer la atención de los pocos transeúntes, pero mantuve un paso acelerado, manteniendo la vista al frente. Al entrar a la casa, mi madre notó mi estado. «¿Vienes agitado? ¿Te pasó algo?» Mentí diciendo que había salido a correr al parque. Me senté en el comedor tratando de procesar las imágenes, los olores, los ruidos que percibí en aquel departamento en miniatura. Todo eso me vino a la mente después de tantos años de que ocurrió. 20 y tantos años después. De vuelta al presente, mi madre seguía al teléfono. Se quedó esperando a que yo retomara la plática sobre el señor del carrito, como si faltara un detalle por decir. «¿Qué le pasó?», pregunté finalmente. «Le pasó un camión encima». «¿Sabes qué fue lo raro, hijo? Que no encontraron el cuerpo. Los peritos esperaban encontrar los restos esparcidos por todo el pavimento por cómo quedó el vehículo. El carrito de madera quedó hecho astillas, los dulces y las baratijas volaron por toda la calle, pero al señor nunca lo localizaron. Ni una mancha de sangre. Lo único que encontraron fueron 2 ojos de vidrio atorados en una de las rejillas de la coladera».